Hola, bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. Hoy estaremos viendo el cuarto episodio de la serie Buenas Obras. Te invitamos a compartir este mensaje con tu familia y amigos. Hoy arrancamos este episodio 4 con un hermano que ya creo que lo hemos hablado anteriormente, pero quiero simplemente hacer alusión de él un poquito, según la biografía que nos comparten los hermanos, y es el hermano pastor Horatius Bonar, el cual vivió en los años 1808 a 1889, o sea, ayer, ¿no? Y era un pastor presbiteriano escocés, ni siquiera era colombiano, ni siquiera era de este lado del mar, pero que era un gran autor de tratados, también fue autor de libros, de muchos libros en su época, y también de algunos himnos. Entonces, eso para que tengamos en cuenta quién es el autor inicial de esta reflexión que vamos a estar tratando en la noche de hoy, que tiene que ver precisamente con las buenas obras. Pero hoy específicamente al título, si usted está escribiendo, el título que él ha colocado para su sermón es Las buenas obras y los justificados. Las buenas obras y los justificados, y este está basado en Romanos capítulo 4. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 4. Vamos a ir allá y vamos a estar leyendo un poco de este pasaje. Vamos a leer un poquito del contexto inmediato de ese texto. Vamos a leer del 4 hasta el 8. Vamos a dejarlo hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis capítulo 15, verso 6. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también le pasó a David, que habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice David en el Salmo 32, 1 y 2, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Amén. Gloria al Señor. Padre Celestial, háblanos en esta noche a través de este hermano, este pastor que enseñó esto hace muchos años, pero que esta palabra sigue vigente y confrontando la filosofía y nuestra mentalidad hoy en día. Señor, que esta palabra, esta enseñanza, esta exposición de tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente y haga la obra para lo cual tú la has compartido. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, lo primero que hay que aclarar es que con estas palabras, Pablo no pretende restarle importancia a las obras. Ya hemos tenido 3 episodios, de hecho uno de ellos fue partido en 2, y hemos estado insistiendo en que las buenas obras son posibles, pero no son de vital importancia cuando las ponemos en la balanza de la salvación. Nuestras obras no son aplicables allí. Son necesarias, las aplicamos, las debemos vivir. Pablo no quiere restarle importancia a ellas, pero la verdad
es que a veces es necesario, y hoy es necesario, estudiar más a profundidad todo este tema, ya que, así como en Gálatas algunos predicaban un evangelio diferente, un evangelio de obras, y a los cuales Pablo les llamó anatemas y hasta malditos, hoy se sigue predicando ese mismo evangelio, que no es que haya otro evangelio, es simplemente que no es el evangelio real, no es las buenas noticias de Jesús. Entonces hoy sigue siendo necesario colocar bases respecto a las buenas obras que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora Pablo está diciendo con el poder del Espíritu Santo aquí verdades muy importantes que, como dijo Pedro, a veces son complicadas de entender y de comprender. Pero está diciendo de manera muy práctica, de manera muy lógica, que hay que tener una diferencia entre el obrar y el creer. Que hay que entender la diferencia entre obrar y creer respecto a lo que Dios quiere que aprendamos. Y no sea que confundamos a las dos cosas y las terminemos destruyendo. Aquí Pablo declara explícitamente el orden y la relación entre las dos, en participación al error de muchos que entremezclan el obrar con creer, que hacen del creer el resultado del obrar. Ya por ahí vemos algunos lemas en algunas iglesias nacientes que llaman a servir para cambiar, que llaman a servir para cambiar ellos. ¿Dónde están colocando ellos su base, su fundamento para su cambio, para su salvación? En sus obras, no en las obras de Cristo. Y eso es lo que vamos a intentar exponer hoy. Entonces debemos entender que Pablo escribió esto para que nosotros podamos tener claro que la fe tiene un lugar y nuestras buenas obras tienen otro lugar. Y que cada uno debe que tener allí su orden. Ojo con separar lo que Dios ha unido. Ojo con poner en último lugar lo que Dios ha colocado en primer lugar. En primera instancia, quiero que miremos nuevamente eso que les hacía a colación ahorita hace un momento, de que esto que escribió Pablo no fue para despreciar o desanimar el hacer buenas obras. No lo escribió para eso. Ni de que el hombre, como dice en Romanos 3:28 y Romanos 4:6, que dice, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, que atribuye justicia sin obras. No se refiere a minimizar las obras. Las obras son necesarias, pero son un resultado de haber creído, de haber puesto nuestra fe en primer lugar en Jesús. Entonces, Pablo habla todas estas cosas para mostrar la verdadera función de la fe que nos conecta con la justificación en Cristo Jesús. Pero también Pablo habla de estas cosas para impedir que pretendamos hacer algo con el fin de ser justificados. Viéndolo así, entonces, la fe es en realidad dejar de obrar y no una obra en sí misma. No se trata de hacer algo para ser justificados. Escuchen bien. No se trata de hacer algo para ser justificados delante de Dios, sino que se trata de la sencilla aceptación de la obra justificadora de aquel que terminó con la transgresión y puso fin al pecado. Así de fácil.
Es poner toda nuestra confianza en aquel que sí terminó la obra, que sí la hizo, que sí la completó, que dijo en la cruz, consumado es. Miremos un momento qué dice Daniel al respecto. ¿Qué nos puede hablar el profeta Daniel? En el capítulo 9, versículo 24. Dice Daniel: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión y para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para ungir el lugar santísimo. La única obra que justificará al pecador es la obra de Cristo Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección. Ninguna de las que podamos hacer puede hacer tal cosa. Y nosotros somos como Abraham, justificados en Jesús, no en lo que nosotros podemos hacer. Y pongo un ejemplo fácil, sencillo. Muchas veces muchos se van al cielo, ¿cierto? Y las personas que suelen decir, es que está en el cielo porque, él era buena persona. ¿Cómo ayudaba a los pobres? Es un angelito. Hacía tal cosa buena. Le daba comida a los animales, trataba a los niños, les beneficiaba, les daba su kit escolar a principio de año, les daba el sustento, les ayudaba con los detalles de Navidad. Y la gente cree que por eso merece ir al cielo. Si esa persona realmente era creyente, ella dirá, todas esas cosas son basura. Yo soy salvo porque he puesto mi fe y creo totalmente en la obra que hizo otro, que hizo Jesús por mí, en mi lugar. La cruz, hermanos, es suficiente para pagar por mis pecados, por tus pecados, por los de la generación pasada y por la de la generación que aún está levantándose. Es en Jesús, es en Cristo, no por nada que nosotros podamos hacer. Ahora, nuevamente, no estoy subestimando, no quiero que subestimemos que debemos hacer esas buenas obras que les hablaba. Pero si las estimamos como algo para ganarnos la voluntad del Padre, entonces estamos mal y nos hemos montado en una nube de la cual espero que hoy podamos bajarnos de allí. Como dice Juan capítulo 6, 28 al 29, una respuesta de Jesús a la pregunta de los judíos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso decían los judíos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos querían abrirse camino para obtener el favor de Dios con sus propias acciones. El Señor les dice que aceptando sin dilación el testimonio de su Hijo unigénito, pueden obtener ese favor sin tener que esperar ni depender de sus propias acciones, Hasta entonces no estaban en condición de obrar. Eran como árboles sin raíces, como estrellas cuyos movimientos, no importa lo regular que fueran,
no serían de ningún uso si ellas mismas no tuvieran luz. Es como si la luna intentara brillar sin el sol. Decirle a un espíritu, a una persona que tiene un espíritu atribulado, que anda a ciegas, no, tienes que creer antes de poder hacer obras, no significa alentarlo a seguir viviendo un estilo de vida impío. No significa para nada eso, sino que es darle el requisito indispensable, tal como uno le diría a un soldado en la cárcel: oye, tienes que salir de tu encierro antes de poder pelear. O a un nadador, tienes que tirarte al agua antes de intentar nadar. O de decirle a un corredor: oye, tienes que quitarte esos grilletes antes de poder correr la carrera. Tienen que hacerlo primero antes de poder hacer lo segundo. No obstante, esas expresiones que está hablando el apóstol a menudo suelen ignorarse, como les decía. Suelen ignorarse o ser consideradas como peligrosas, por sentir secretamente que a menos que se las diluya mucho o se les califique, mejor es no citarlas. Porque muchas personas creen que si yo les hablo de fe y de gracia, la gente va a correr a pecar. La gente no va a procurar ayunar, no va a procurar orar, sino que va a hacer, ¿no?, todo tipo de cosas. Y muchas personas suelen omitir estas palabras de Pablo para más bien: no, hay que hacer esto, hay que ayudar en la iglesia, venga, hay que ayunar, venga, hay que estudiar la palabra, venga, hagan. Y se les está colocando una carga, la cual lo único que hace es convertir gente igual que los fariseos. Y Pablo habló Jesús habló muy mal de los fariseos. Los llamó prácticamente hijos del diablo y llamó a la gente les dijo a la gente: miren, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y los fariseos eran personas que procuraban hacer discípulos. Ellos también hacían discípulos, pero conforme a su imagen, no a la imagen de Dios, no al diseño de Dios. Por eso estas palabras de Pablo, que era un fariseo de fariseos, son tan duras contra ellos mismos. Por eso Pablo inclusive llama la atención fuertemente a un Pedro que llegó a tener temor de estas prácticas, de inclusive ir y juntarse con los que no eran del pueblo de Dios. Suele ser peligroso también, y no cabe decir que tampoco podemos coger estas palabras de Pablo como muchos también. Y por eso Pablo se adelanta, ¿no? Y dice: no tomen esto para mal usarlo. También eso pasa. Entonces no se predica porque pensamos en que lo pueden usar, pero también hay que tener que esa advertencia también está allí en la palabra, de que abusar de la gracia prácticamente es no entender la gracia. Y yo quiero usar el ejemplo que puso Jesús, ¿cierto? ¿Cuál fue el ejemplo que puso Jesús al respecto? De un hombre deudor del rey. ¿Qué hizo este hombre? Tenía una deuda impagable. El rey se la perdonó. ¿Y qué hizo ese hombre? A la primera, apenas saliendo del cuarto del rey, de la cámara con el rey, habiendo salido perdonado, ¿qué fue? Fue a hacer juicio en contra de otro que también le debía algo más pequeño. No tuvo misericordia. Entonces esa advertencia también está allí, y hay que tenerla en cuenta. El evangelio glorioso necesitaba declaraciones como estas de Pablo para resolver la maraña de la cuestión importante
que es la aceptación, para dar paz a conciencias atribuladas y purgarlas de obras muertas, y a la vez dar a las obras el lugar que le corresponde. Otro ejemplo que conocemos es la vida de Martín Lutero. Un hombre que en todo momento se sentía mal en su convento, en su lugar, en su seminario. Y el hombre se sentía tan pecador y tan sucio que sus superiores ya estaban aburridos de él, porque prácticamente tenían allí a Lutero 6-7 horas ahí, y Lutero hablando y hablando de todo lo que en su mente le acosaba, de pecado, de justicia, de juicio. Pero para él fue maravilloso cuando llega a Romanos y encuentra esa expresión: el justo por la fe vivirá. No era por lo que Martín Lutero hacía, era por su fe puesta en Jesús. Y por eso lo marcó tanto. Y hay tantos hermanos hoy que no son libres de esos grilletes legalistas, fariseos. Hay tanta pesadez en el pueblo. Y ahorita vamos a mirar a veces las causas de eso. Vamos a intentar llegar allá. En segundo lugar, en la justicia de otros confiamos. Y en la justicia de otros somos justificados. Es en otro, hermano, no es en nosotros. Y eso viene desde el Génesis. Luego de que el hombre peca, luego de que el hombre llega a Dios y hace justicia con ellos y hace justicia con la serpiente, y Dios los retira del Edén, primero cubre su desnudez que los separaba de él. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Señor, nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Cubrió su desnudez. Ellos se habían hecho hojas de higuera, pero Dios sacrificó un animal y le hizo una ropa de pieles de animales. Confiamos en que nuestra desnudez, en que no es nuestra justicia, en que no es como nos presentamos, sino en que Dios ha provisto a otro en quien debemos confiar y responder a su obra con fe. Respondemos a todas las acusaciones en contra nuestra basándonos y señalando a alguien, a una persona, a Jesús. Si viene a su mente un pensamiento que lo acusa de pecar, usted va y lo lleva a Cristo. Si viene el enemigo y lo quiere señalar, usted le va a decir: Cristo murió por mis pecados. Y eso produce varias cosas en nosotros. Por lo menos le voy a mencionar 3 cosas. La número 1 es que somos protegidos por esta perfección de ese ser. No tememos a la ira venidera, ni ahora ni en el más allá, porque nuestra seguridad está en lo que dice, por ejemplo, David en Salmo 84:9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Como queriendo decir: oye, no me mires a mí, Dios, no mires mi pecado, mira a mi sustituto. Mira a aquel que sí vivió una vida perfecta. Mira a aquel que pagó por mis pecados. Y no me amonestes por mi culpa, sino repréndelo a él. Él responde por mí. Es así que nosotros entonces, ¿qué tenemos? Una seguridad. Como esa seguridad del pueblo de Israel
cuando fue mordido por causa de su pecado por esas serpientes, y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y cuélgala allí, y todo el que la mire será salvo. Confiamos en otra persona, en otro ser, en Jesús. Estamos protegidos por el escudo de justicia de Jesús, y ninguna flecha, ni del enemigo ni de nuestra conciencia, nos puede alcanzar allí. En segundo lugar, quiero decirle que somos cubiertos por la perfección de Jesús, y por eso nuestras almas deben tener paz. Al igual que Martín Lutero, encontró paz no en lo que él hacía. En lo que él hacía casi lo vuelve loco. Encontró paz en poder confiar en la obra de Cristo. Confiar, poner nuestra fe en la obra de Cristo debe producir en nosotros paz, gozo, consuelo. El enemigo no puede tocarnos, o si trata de hacerlo, podremos resistirlo triunfalmente. Cristo es nuestro refugio en la tormenta, es nuestra protección contra la tempestad, es Él el río de agua que llega a nuestro desierto. La obra de la justicia de Jesús es nuestra paz. En el Señor tenemos entonces justicia y fortaleza. Y en tercer lugar, somos embellecidos con esta perfección. ¿Qué es la perfección de Dios si no encontramos favor ante Él? Su vista ya no se posa cuando nos ve, ya no ve a una María o una Dolores pecadora. Ahora cuando nos ve, ve a Cristo, a su hermoso Hijo, de quien en varias ocasiones en los evangelios dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, de quien me llena de gozo, de alegría. Toda la fealdad que podíamos tener por causa del pecado ha sido quitada, y ahora somos revestidos. La imagen de Jesús está superpuesta sobre nosotros, y Dios ahora, a los que son sus hijos, a los que han puesto su fe en Jesús, Dios los ve como a Jesús y se siente lleno de alegría. Como diría Números 23-21, la maldad de Israel será buscada y ya no aparecerá, y los pecados de Judá ya no se hallarán. Esta justicia es suficiente para cubrir, consolar y embellecernos. Pero hay más en este pasaje, hay más en esto. Somos justificados para poder ser santos. Pablo utiliza aquí unos términos legales, ¿no? De derecho legal. Y nos habla de que poseer esta justicia legal de Jesús es el principio de una vida santa. No vivimos una vida santa con el fin de ser justificados, sino que somos justificados para poder vivir una vida en santidad. Lo que el hombre llama santidad es algo que puede encontrarse en casi cualquier circunstancia, ¿no? De ansiedad, de oscuridad, de esclavitud o de conducta, como ya les hacía mención, conducta fariseica. Pero lo que Dios llama santidad solo puede desarrollarse bajo condiciones de libertad y de luz, de perdón y paz con Dios. Solo en esas condiciones hay verdadera santidad. Ahora, el perdón es la motivación principal para nosotros vivir en santidad. El amor como motivo es mucho más fuerte que la ley, mucho más influyente que el temor a la ira o al peligro del infierno. Por eso nuestras predicaciones hoy en día
tenemos que revisarlas, porque muchas veces se ha venido haciendo énfasis en que, mira, como tal vez diría Juan en alguna de sus predicaciones, mira, arrepiéntete porque te vas para el infierno. Jesús, ¿sabe qué dijo en una ocasión? Dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque Dios te ama. Arrepiéntete porque Dios te ama. El amor como motivo es mucho más fuerte que la ley, mucho más influyente que el temor a la ira o al peligro del infierno. Imagínense que nosotros, los que somos papás, ¿cierto?, a cada rato estemos amenazando a nuestros hijos con la chancleta o con el cinturón. ¿Qué tendrían nuestros hijos hacia nosotros al final? Miedo, terror. Y yo pregunto, ¿qué es lo que un padre quiere que haga su hijo para con él? Que lo ame. Entonces, la motivación que nosotros por lo menos estamos intentando aplicar con Adrián es, Adrián, ¿tú nos amas? ¿Por qué no obedeces, hijo? Si nos amas, obedécenos, no te estamos pidiendo más nada. Te pedimos es que nos hagas caso, porque nosotros te amamos también y queremos lo mejor para ti. El amor debe ser nuestro mayor motor. El terror puede hacer que un hombre se arrodille como un esclavo y obedezca a un amo cruel. No sea que le pueda pasar cosas peores, ¿cierto? Pero solo un sentido de amor perdonador puede llevar al corazón o a la conciencia a ese estado en que la obediencia es agradable al alma y aceptable a Dios. El amor. Por eso Jesús vino y lo primero que dijo es, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces usted cuando va por la calle y le dicen que tiene que parar porque hay un semáforo en rojo, usted no lo va a hacer porque, es que la ley lo indica. No, usted va a hacerlo porque sabe que esa medida fue hecha para cuidar. Entonces usted obedece esa ley por amor al prójimo, al transeúnte, al que va en la calle. Si usted se pone el casco sabiendo que se puede accidentar, lo hace por amor a su propia vida, para cuidarse, y no por el temor a que me van a poner un comparendo, toca ponérselo. No es la motivación. Igual pasa aquí. Ahora, quiero hablarles de las ideas erradas de la santidad que a veces son comunes, y no solo entre los que profesan religiones falsas, sino también entre los que profesan la verdadera. La santidad es algo que el hombre por naturaleza no puede concebir, tal como un ciego no puede concebir la belleza del sol o de la flor. Todas las religiones falsas han tenido sus santos, y muchos de ellos, para llegar a ese estado de santidad, han tenido que aislarse, han tenido que padecer castigos, cosas así, sufrimientos. Pero con Dios, un santo es un ser muy diferente. En gran parte, la verdadera santidad consiste del amor filial y de todo corazón a Dios. Y esto no puede ni siquiera comenzar hasta que el pecador haya encontrado el perdón, haya palpado la libertad y confiado en Dios. El espíritu de santidad es incompatible
El espíritu de santidad es incompatible con el espíritu de esclavitud. Tiene que ser el espíritu de libertad, como habla Pablo en Romanos 8:15. Es ese espíritu de libertad, ese espíritu de adopción que nos invita a llamar a Dios Abba Padre. O como dice también en Gálatas 4:6. Cuando la fuente de santidad comienza entonces a fluir en nuestro corazón y llenar todo el ser con su poder transformador y purificador, entonces decimos, como dice Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, en que Dios es amor, y que porque Él nos amó, ahora nosotros podemos amarlo a Él. Esa es la primera nota del canto sagrado que se inició sobre la tierra y que sigue siendo perpetuado por toda la eternidad. En quinto lugar, hemos sido comprados por precio para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos pone en libertad, somos perdonados para poder ser como Él, quien nos ha perdonado. Dios nos ha puesto en libertad y nos pone en libertad y nos saca de la esclavitud del pecado para que podamos entonces ser santos. El amor gratuito e inconmensurable de Dios vertido en nosotros se expande y eleva en todo nuestro ser, y entonces ahora sí le podemos servir. Y acuérdense, servimos y hacemos obras no a fin de ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo hemos obtenido, porque ya Él nos amó primero. Creer lo que Dios ha dicho referente a su Hijo, eso es sencillamente lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si la raíz que es Cristo, que es santidad, que es amor, es donde nosotros estamos allí arraigados y sembrados, entonces también la planta, las hojas, los frutos, van a ser frutos de amor, van a ser frutos de gozo, de libertad, de paz. Si nos conectamos a Jesús, entonces podemos dar frutos como Jesús. Ahora, el perdón, en este caso, no anula ninguna ley ni interfiere con la justicia divina. Muchas veces los indultos humanos a menudo pasan por alto la ley, pero el perdón de Dios nunca. Dios no es injusto, ¿no? El perdón duplica nuestras ligaduras con una vida santa, pero ya no son ligaduras de hierro, sino de oro. Cristo quita nuestro yugo pesado y pone uno ligero y fácil. El amor es más fuerte que la ley. Ya nosotros no vivimos en la ley como algo de que nos aferramos para ganar algo, sino que ahora tenemos la libertad de hacer las cosas. Ahora amamos hacer esas cosas. Por poner un ejemplo, si antes nos era difícil o complicado no envidiar lo ajeno, no robar, no mirar al prójimo o amar a Dios o amar sus cosas, ya ahora es más fácil porque le amamos a Él, porque Él ha puesto su amor en nosotros, ya ha operado algo en nosotros que produce un cambio. Y ya podemos decir, como decía el salmista, oh cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuán diferente es ese pensamiento a alguien que está sembrado en la ley. Alguien que está pendiente todo el día. Ahora toca hacer esto. Ahora toca hacer esto otro. Porque si no lo hago, me voy para el infierno. Si no,
Dios, ahora quiero hacer esto para ti, ahora con libertad hago esto, Señor, te sirvo y quiero, Señor. Y a veces algunos nos pasamos y pasamos horas a veces sirviendo al Señor y descuidamos otras cosas. Tampoco se puede, ¿no? Pero el amor es lo que nos debe llevar, motivar a hacer las obras de la ley. Sea lo que fuere que conecte nuestra obediencia con el amor, es mucho más influyente que los que nos conecta con la ley. En sexto lugar, el amor de Dios por nosotros y nuestro amor por Dios obran juntos para producir en nosotros santidad. Como ya les vengo diciendo de hace un par de puntos atrás, el temor no obra ninguna verdadera obediencia. No opera ninguna obediencia. El temor no lo hace. El suspenso no da frutos para santidad. El estar todo el día, mira, si no haces eso, la chancleta. Si no haces eso, el cinturón. Si no haces eso, lo otro. ¿Y dónde está el actuar por amor? Actuamos es por miedo a la consecuencia mala, ¿no? Solo la certidumbre, solo la certeza del amor, de ese amor perdonador, lo puede lograr. Es muy difícil cuando la cara de Adrián, cuando lo castigábamos más seguido con el juguete, y que llegó a hacer muchas cosas, era por eso. Todavía a veces dice, ¿me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? A veces sale con esas expresiones. Y a veces eso me duele y me llega a decir a mí mismo, no le enseñé a obedecerme por amor, sino por miedo a un castigo. Y yo lo que quiero es que él sea feliz en amor. Y sí, me llegue a obedecer, pero porque ama a su papá, a su mamá, no por miedo a un rejo. ¿No es lo que quieres para tus hijos? Que te amen, que sean felices contigo y te obedezcan de manera sincera. No estoy desmeritando el castigo. Hay veces es necesario. Pero en mi caso caímos en la redundancia, ¿no? De todo es tenga. Todo es tenga. Y hay momentos en que a veces toca ser paciente. Porque yo reflexionaba, y si Dios cada vez que yo peco me va a tirar la jueta, no estaría allí, ¿cierto? No hubiera llegado hasta los 34 años, 35 casi. Solo la certidumbre del amor perdonador lo puede hacer. Es esa certidumbre la que derrite el corazón, disuelve nuestras cadenas y alivia la carga sobre nuestros hombros para poder ponernos de pie y correr en el camino de los mandamientos divinos. La condenación, eso nos amarra al pecado, pero el perdón desata este temible amarre y nos separa del pecado. La certidumbre del amor perdonador puede hacerlo. El poder condenatorio que posee la ley es lo que lo hace tan fuerte y tan terrible. Pero cancelado este poder, el espíritu liberado se eleva a la esfera del amor y en esa esfera encuentra tanto la voluntad como la fuerza para guardar la ley. La ley que es antigua y a la vez nueva. Antigua en cuanto a su sustancia, pues Deuteronomio 6:5 nos dice, por ejemplo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No es una ley nueva. Desde el principio, desde los Pentateuco está, pero ahora tiene una modalidad y una motivación nueva. Dice Pablo en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es la ley del Espíritu que nos da la vida que tenemos en Cristo Jesús y que ha cortado la conexión condenatoria de aquella ley que no hace más que llevar al pecado y la muerte.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, incapaz de llevar a cabo sus mandamientos en nuestra vieja naturaleza, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Eso lo habla Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Entonces, la eliminación de la condenación significa disolución de la esclavitud legal y de esa horrible presión sobre la conciencia que nos condenaba y nos irritaba muchas veces, quitándonos la capacidad tanto como la inclinación hacia la obediencia. El mensaje de Dios es ¿cuál? Dios es amor. Dios es como, ese amor de Dios es como el sol que irrumpe en medio de los nubarrones. No sé si han logrado ver eso. Ese sol que brilla en medio de las nubes, en medio de una tempestad. Así es ese Dios de amor. Recibir las buenas nuevas por medio de Él, recibir las buenas nuevas por medio de Él, que se os anuncia perdón de pecados. Dice Hechos 13:38. Hablar del amor hoy es como abrir, de que Dios es amor, es como abrir la puerta de la celda a un prisionero que ha terminado la esclavitud y ahora se le ha dado paso a la libertad. La desconfianza desaparece y se ha ganado el corazón. Como diría Juan también en 1 Juan capítulo 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Nos apresuramos a abrazar a aquel quien nos amó. Aborrecemos aquello que nos había hecho enemigos de Él. Es entonces que descartamos todo lo que puso distancia entre Él y yo. Anhelamos ser tan perfectos como Él y participar de su santidad. Como dice Pedro en 2 de Pedro 1:4, ahora somos participantes de la naturaleza divina, que antes nos era desagradable, pero que de ahora en adelante es agradable y placentero. Y nada parece ahora más deseable que escapar de las corrupciones que hay en el mundo a causa de nuestros malos deseos. Un ejemplo fácil, sencillo. Si yo amo a mi esposa y yo sé que ella no le gusta que yo vea o haga tales cosas, yo no lo veo como un grillete para mí el dejar de hacerlas. Si yo la amo y yo sé que muchas de esas cosas racionalmente no le gustan, son desagradables, una amiga que no le gustó, bueno, ella puede cortar la amistad, ese tipo de cosas, sin llegar a los extremos, pero ese tipo de cosas yo procuro con tal de evitar, no que ella se ponga guapa, sino de que la amo y yo prefiero preservar mi amistad y mi amor con ella antes que algo que pueda afectar. Si yo sé que mi respuesta, que a ella tal vez, por ejemplo, no le gusta lavar los platos, a mí tampoco me gusta, pero yo la amo, yo lo hago. Si ella está cansada, llegó cansada del trabajo, yo lo hago. No es una carga para mí, simplemente lo hago porque la amo, quiero que descanse, lo mismo con los hijos. Amamos a nuestros hijos y a veces le damos a ellos la comida que, papi, quiero ese perro que tú tienes. Ok. No lo hacemos porque algo malo. Ahora, si yo lo voy a hacer porque, oye, qué tipo tan cansón, hay una mala actitud allí. Pero si lo hago con amor, lo hago con libertad. Con libertad. Ahora, en séptimo lugar, y ya para casi terminar, nos sometemos a muchos cambios falsos que parecen santidad, pero que realmente no lo son.
El tiempo nos cambia, pero no nos hace más santos. El deterioro con el paso de los años nos cambia, pero no rompe el poder del mal sobre nosotros. Un deseo carnal sucede al otro. La fragilidad sucede a la fragilidad. El error origina otro error. Una vanidad se debilita, pero hay otra que va surgiendo. Pero la cruz, si no nos ha tocado, no puede haber regeneración en nosotros, no puede haber un nuevo nacimiento. Es por eso que las modas pueden cambiar, pero siguen viendo esa misma vanidad. Por eso Salomón dice vanidad de vanidades, ¿cierto? Al final resume Salomón todo eso, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo aquello que puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser espiritual puede realmente producir un cambio digno de ese nombre. Y es por eso que Jesús le invita a este hombre ahí en medio de la noche a que si quieres ver un real cambio, tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer de Dios. Lo único que puede realmente transformarnos entonces es la cruz. La poderosa consigna que nos habla Juan 12:32 es: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O como dice Jesús en Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se presenta a Dios como el santo, el consagrado, para que los suyos puedan participar de su santificación y ser entonces como Él, santos, consagrados, apartados para Dios por el derramamiento de su sangre. A través de la verdad son santificados por el poder del Espíritu Santo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos 10:14. De modo entonces que la perfección de los santos, tanto en cuanto a la conciencia como a su santidad personal, está conectada al sacrificio único y surge de la obra consumada de Jesús en el Calvario. Como diría también Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. También aquí la santificación está vinculada con el sacrificio del cuerpo de Jesús. Sea cual fuere el lugar que el poder de su resurrección ocupe en nuestra historia espiritual, la cruz es el origen de toda esa variedad de plenitud por la cual somos justificados y purificados. El secreto del creyente que anda en santidad, ¿saben cuál es? Es su continuo recurrir a la sangre de la garantía y su relación cotidiana con un Señor crucificado y resucitado. El secreto del creyente es ir día a día a la obra de Cristo. Ahora, la falta de sensibilidad en nuestros días, esa sensibilidad que se ha perdido a la verdad y al error, y que ya hoy es tu verdad, es tu verdad, es tu verdad, es tu verdad, es tu verdad. Es una característica pecaminosa que se ha metido en la iglesia cristiana. Las palabras grandilocuentes o la lógica fatua está arrastrando a muchos. La diferencia entre evangelio y falta de evangelio se está haciendo cada vez más notoria, pero algunos no la quieren ver. Muchos habiendo escuchado un sermón en que el evangelio de gracia para todos ha sido velado, un sermón en el que no se menciona nada de Jesús, y no se están percatando de que algo falta allí, y se aplaude.
Hoy se predican muchos sermones y lo último que se menciona es a Jesús y su obra. Las conversiones de los últimos años no cuentan con la profundidad de las conversiones del pasado. Y las conciencias están avivadas a medias y pacificadas a medias. Las heridas han sido abiertas, expuestas superficialmente y curadas insustancialmente. De allí la falta de discernimiento espiritual entre la verdad y el error. La conciencia ya no es sensible. Si lo fuera, si la conciencia de la gente fuera sensible hoy, rechazaría de inmediato muchas de esas predicaciones, muchos de esos sermones. No importa qué tan bonitos suenen los sermones, no importa el tema que se están explicando, lo mejor que se exponga. Pero con el evangelio de gracia del amor de Dios en Cristo que pone algún obstáculo entre el pecador y la cruz, cualquier otro evangelio que ocupe ese lugar mal llamado evangelio, tenemos que tener sumo cuidado. Hablemos sobre la cruz, vivamos sobre la cruz, sigamos el ejemplo de Cristo, confiemos en Él. Solo Él salva, solo Él santifica y solo Él nos purifica. Amén. Todo lo demás, hablando de las buenas obras, todo lo demás de las buenas obras son, como diría Spurgeon, adornos con que esperamos entrar al cielo, pero entramos al cielo es por la sangre de Jesús. Lo que hacemos son simplemente embellecer. Nuestras buenas obras embellecen la obra de Cristo en nosotros. Amén.